Dicen que es de sabios cambiar de opinión y esto es algo que han tenido que vivir en carne propia millones de venezolanos en los últimos años. Millones que apostaron, creyeron en el proyecto de Hugo Chávez y finalmente han tenido que reconocer que Nicolás Maduro ha sumergido al país en la peor crisis de su historia. Hoy voy a conversar con Gladys Seara. Ella es una youtuber venezolana, normalmente vemos su contenido mientras viaja por el mundo mostrando curiosidades de una forma bastante amena y en los últimos días ha tenido que documentar la crisis que ha generado el apagón en Caracas. Gladys además en algún momento de su vida, y de esto hablaremos, expresó apoyo a Hugo Chávez. Los dejo entonces con la entrevista que le realicé a Gladys Seara. Gracias Gladys, un fuerte abrazo hasta Caracas. Hola Joel, muchos saludos desde acá, desde Venezuela y bueno, muchas gracias por el contacto para hacer este podcast. Un gran saludo para tu audiencia también. Gracias por estar siempre tan pendiente de Venezuela, de lo que pasa en mi país, que bueno, ha sido noticia ya desde hace varios años en todo el mundo, pero que esta última semana, sin duda alguna, ha dado una gran información para la gente, o una lamentable información, vamos a decirlo así, y es que hemos vivido el más grande apagón de nuestro país, no sé si del mundo o de América Latina, pero de Venezuela, pues esto no había tenido precedentes. Ya mañana, hoy, mejor dicho, se cumple una semana de que pasara esto. Y bueno, te agradezco el contacto porque a través de esto podemos hablar sobre mi experiencia, sobre mis vivencias, sobre lo que hemos pasado mi familia y yo durante esta semana con respecto al apagón, ¿no? Y bueno, finalmente mis vivencias son un hecho, los hechos no se pueden cambiar, es algo que va a ser así por siempre, algo que vivimos y bueno, me encantaría compartirlo y te agradezco el espacio para compartirlo con tu audiencia. No quiero hacer yo aquí ningún análisis político porque no soy politóloga o algún análisis de las causas de este gran apagón, de este mega apagón, porque, bueno, tampoco soy experta en el tema eléctrico, pero sí puedo ilustrarlos con respecto a la experiencia de una familia venezolana, de una ciudadana más de este país que, bueno, padeció las consecuencias de este megapagón. Entonces, bueno, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti por permitirme este contacto, porque además una de las cosas que se ha complicado con este apagón son las comunicaciones en Venezuela, que de por sí ya el Internet es una pesadilla. En estos días ha sido aún más difícil, de hecho tuvimos complicaciones para hablar ahora. Sin embargo, yo quiero hablar, justamente sé que no tiene caso entrar en la parte técnica de lo que pasó en el apagón, ni en las acusaciones que hace Maduro de que es un ciberataque dirigido por parte de los Estados Unidos, todo esto es tema aparte. Hay un tema humano que es el que nos compete, que es cómo viven los venezolanos sin luz y por ende sin agua y por ende sin comunicaciones. Quienes siguen a Gladys y quienes no la sigan, por favor, háganlo en YouTube y en todas sus redes sociales. Van a encontrar un video que publicó el día de ayer, me parece, o la noche de ayer, en el que se ve la desesperación de una tía que no sabe dónde está su sobrino. No ha podido dar con él. Y finalmente entiendo que pudiste reencontrarte, pero compartiste con tu audiencia este momento tan doloroso de incertidumbre que ha dejado este apagón. Y como esos muchos, además de la crisis sanitaria, porque en los hospitales mueren las personas, porque no pueden ser atendidas, porque si ya no había suministros cuando yo estuve en Venezuela, ahora está todo peor. La Venezuela que yo vi ya no es la de hoy. Entonces, quiero preguntarte, en estos días de apagón, en estos días en los que se ha agravado la crisis humanitaria, ¿qué ha sido lo más duro que te ha tocado vivir? Sí, bueno, durante esta semana lo más duro que me ha tocado vivir, yo creo que ha sido ponerme en la situación de otros que la han pasado peor que yo, ¿no?
porque te puedo decir que mi familia y yo la pasamos muy mal y podemos poner ese muy mal entre comillas si nos comparamos con otras personas que tienen además otros problemas. Por ejemplo, una persona con problemas de salud, no me imagino, no me imagino lo que se vivió en los hospitales. No me imagino, por ejemplo, que alguna persona ya tenía una emergencia, y lo digo en uno de mis videos. Imagínate que a alguien le dé un infarto, le dé un ACV y tenga que salir de emergencia a un hospital, a una clínica con Caracas sin luz, además con el acceso limitado al combustible, a la gasolina, porque se hicieron demasiadas colas para poner gasolina, ¿no? Por todo este tema. Pues bomba de gasolina, aquí le decimos bomba, estación de combustible que no tuviera electricidad, estación de combustible que no funcionaba. Funcionaban algunas que tenían plantas. Entonces, mira, yo creo que eso es bien duro, ¿no? Fue bien duro ver a las personas recogiendo agua del río Guaire, que bueno, entrevisté a una señora que ella me comentaba que había sacado, que había recogido agua de ahí durante todo el día hasta las 7 de la noche. Y bueno, ella me dijo que eso era agua limpia, que venía de un manantial. Y bien, puede ser agua limpia que venga de un manantial, pero está saliendo por un tubo que desemboca en el río Guaire, que es el río de Caracas, donde llegan todas las aguas servidas, todos los desechos van a parar ahí. Entonces, si bien es un agua limpia, es un agua que están agarrando a las orillas de un río extremadamente contaminado, eso no es justo para nadie, o sea, eso no es lo normal en ningún país del mundo. Entonces, ver esa situación es muy duro. Ver cómo sufre la gente del estado Zulia, estado Mérida, estado Trujillo, especialmente Zulia porque ahí hubo saqueos muy duros en el centro comercial Sambil, en la ciudad de Maracaibo, la principal ciudad del estado Zulia. Saquearon más de 100 locales comerciales, no lo digo yo, lo dijo el gerente del centro comercial, eso está en las noticias. Él decía que representaba 40% de los locales de ese centro comercial. Entonces imagínate ponerse en el puesto de ese comerciante que tenía 15 años apostándole a un proyecto, creyendo en esa Venezuela que todos queremos ver en un futuro y que de repente se quedó sin nada y con su inversión destruida. Imagínate ponerse en el lugar de esa gente que saqueó una panadería en Maracaibo y bueno, se llevaron comida porque tenían hambre. O sea, debe ser muy duro, ¿no? Pasar por todas esas situaciones, mucho peores que las que yo pasé durante el apagón. En mi caso personal, yo uno de los días ya tenía luz en mi edificio, pero me daba miedo bajar por el ascensor. No, yo decía, Dios mío, si hay un apagón, me voy a quedar encerrada en el ascensor. También hubo de ese tipo de casos, gente que se quedó encerrada en los ascensores. Entonces yo tenía miedo, bajé por las escaleras y por estar pendiente me llevé a mi mamá. Yo, no, mamá, vámonos por las escaleras, o sea, no usemos el ascensor. Y por estar pendiente de prenderle la linterna al teléfono sin agarrarme de los pasamanos y bajando, bueno, eh, normal, pero sin agarrarme de los pasamanos, o sea, sin tomar esa precaución, sin pararme a prender la linterna del teléfono, sino que yo iba bajando mientras iba agarrando el celular, pues yo me caí, fue duro, me doblé el pie, tengo un esguince y yo decía en el video, a mí me da pena, ¿no? Ir a un hospital o ir a un ambulatorio con toda esta situación, cuando hay gente mucho peor. Entonces, Joel, de verdad, yo creo que lo peor que yo pasé, bueno, fue ponerme en el lugar de otras personas, por supuesto, la desesperación de, no es que no supiera dónde estaba mi sobrino, nosotros sabíamos que él estaba en el estado Lara, porque habíamos hablado con él y nos había dicho, mira, me quedé aquí en Barquisimeto, no pude seguir rodando Caracas porque no consigo gasolina, hice la cola toda la noche y no logré cargar combustible, pero después de eso duramos un día entero sin saber de él. Entonces él me había dicho, no tengo cómo comer porque no pasan los puntos de venta, no tengo dólares en efectivo para comprarme algo de comer. Y mira, era muy duro para mí pensar en que yo a lo mejor me estoy comiendo una cena para dormir y mi sobrino no, por la circunstancia. Eh, Eso fue muy duro también.
Y bueno, por supuesto el tema de ver a mis papás que son mayores cargando agua, que eso no es nada nuevo, o sea, el tema del agua y que aquí hay mucha gente con mucho tiempo recibiendo agua de manera racionada. En mi caso me la ponen 10 minutos al día en esta casa y eso ya tiene un año siendo así en mi caso, pero hay gente que tiene 9 meses, quizás más de un año. Pero bueno, ver a mis padres que sí cargando los tobitos de agua, bajando por las escaleras, subiendo por las escaleras, con la angustia de que, wow, ¿será que llega la luz? ¿Será que se nos daña la nevera? ¿Será que se nos daña el microondas? Eso es muy difícil porque tú sabes que no es lo normal. Y, y bueno, han sido días duros para los venezolanos, sobre todo esta última semana. Gladys, ahora nos ponías un ejemplo con respecto a los saqueos en Maracaibo y decías que pensabas en estas personas que habían pasado 15 años de su vida apostando por un proyecto y de la noche a la mañana se quedaron sin nada, producto de un saqueo. Yo creo, me dirás si estás de acuerdo o no, pero creo que esto es más o menos lo que le pasó a los chavistas en Venezuela, porque pasaron 15 años, 14 con Chávez en el poder, después un periodo con Maduro, apostando sus vidas, apostando sus creencias por un proyecto que finalmente no salió como esperaban. Yo quisiera preguntarte, porque sé que en 2012 eras chavista, lo has dicho públicamente, has contestado preguntas al respecto, tus seguidores te lo preguntan constantemente. En 2012, cuando Chávez competía con Capriles, le diste tu apoyo a Chávez como ciudadana, pero quisiera preguntarte cuándo te diste cuenta de que algo había salido mal en ese proyecto. ¿Qué te hizo abrir los ojos, por decirlo de alguna manera, y darte cuenta de que Venezuela, tu país, tu Venezuela, iba por un camino equivocado? Yo creo que te das cuenta de que tu país va por un camino equivocado cuando los ciudadanos no tienen calidad de vida, cuando la calidad de vida está totalmente disminuida. No importa, no importa en qué estrato social estés, llamémoslo así. Es decir, no importa si vives en el oeste o en el este, de alguna manera pues tu calidad de vida está disminuida. Em, lo que yo te digo, de que hace un año aproximadamente, eh, en esta zona donde yo vivo se sufre racionamiento de agua, pues desde hace un año lo padezco yo, pero desde hace mucho más tiempo lo padecen otras comunidades. Saber que pueblos como Cuicas en estado Trujillo, que también lo han visto en mi canal, hay personas que no tienen acceso al gas doméstico porque no llega, porque, bueno, el Estado no lo garantiza y tienen que cocinar con leña. Oye, eso disminuye tu calidad de vida. No está mal cocinar con leña, o sea, habrá gente que le gusta, pero lo normal no es eso, ¿no? O sea, lo normal es tener el acceso al gas doméstico que antes se tenía. Eh, bueno, el tema de los hospitales, afortunadamente yo no he vivido eso, ¿no? Con ningún familiar, pero sí hay mucha gente padeciéndolo. Eh, A ver, básicamente yo pienso que es eso, ¿no? Cuando tú ves disminuida la calidad de vida, em, pues creo que no puedes seguir apoyando que no tengas eso para poderte desarrollar, para poder cumplir tus metas, para poder llevar la vida de manera normal, porque aquí, aunque todos vivamos de manera normal, entre comillas, pues las cosas no son normales en otros, o sea, no son normales eh, desde los ojos de otros países, ¿no? Y no son normales porque no es así, o sea, que te lleguen 10 minutos de agua, eso no es normal. Pero bueno, uno aprende, digamos, a vivir así, ¿me entiendes? Porque eh, en el momento en que te amargas, te estresas, te desesperas, pues te vas, porque esa es la solución. Porque no hay manera de que tú digas, ponme agua. O sea, vamos a protestar por el agua. Sí hay protestas por el agua, pero no llegan a nada. Entonces no se solucionan los problemas. Hace falta solución, hace falta mucha solución para la crisis que se vive en Venezuela, en todos los ¿Te ámbitos. arrepientes de haber apoyado el chavismo en el pasado?
Me arrepiento de haber sido extremadamente radical en mi apoyo hacia el chavismo. Me arrepiento de no haberme cuestionado nada de lo que me decían. Me arrepiento de haber repetido un discurso que yo escuchaba y con el cual por supuesto me sentía identificada porque yo sí creía en ayudar a los más necesitados, en que la gente pobre en su barrio tuviera un CDI y con eso poder acceder al servicio gratuito en el sistema de salud, a la educación pública y gratuita. Eh, Hubo muchas cosas por las que me dejé seducir y yo creo que, bueno, no era la única, ¿no? Sino que también hubo muchos venezolanos que no solo en 2012, en 1999 también, cuando él ganó por primera vez. Entonces, de lo que me arrepiento mucho, sí, del radicalismo con el cual lo hice y no haberme cuestionado nada, pero de eso aprendí. eh, y de los errores, pues, uno no solo aprende, sino que también em, rectifica y trata de trabajar por solucionar cosas de las cuales tú quizás sabes que no eres culpable, pero que puedes aportar algo para que se solucionen. Creo que en tu experiencia se identifica una gran parte del pueblo venezolano. Más del 80, depende de la encuesta, está entre el 85 y 90% de venezolanos, yo diría que incluso más, pero bueno, yo me refiero a los números que he visto, que apoyan a Guaidó. No son simplemente venezolanos que nunca conocieron del chavismo. Hay una buena parte de personas que estaba en el chavismo y ahora sabe que Guaidó propone una ruta de cambio necesaria para Venezuela. Por eso te agradezco mucho tu honestidad. Creo que cuando se reconocen los errores que se han cometido en el pasado, es cuando se puede avanzar hacia un mejor futuro. Y esto es algo que han tenido que hacer a lo largo de estos años muchos chavistas. Te agradezco mucho esta respuesta y quisiera pedirte un mensaje. Yo no sé hasta dónde llega este podcast, pero todo es posible. Quisiera pedirte un mensaje para el presidente interino Guaidó, si supieras que te está escuchando. Bueno, creo que a muchos venezolanos nos hace falta reconocer errores que hemos cometido para avanzar hacia esa sociedad y a esa Venezuela que todos queremos ver. Pero bueno, ya eso queda de parte de cada uno de nosotros, ¿no? Y con respecto a la última pregunta que me haces, pues lo que yo le diría a Juan Guaidó es que hay personas que no saben quién es Juan Guaidó, ¿no? En los pueblos, en los caseríos, caseríos en los que no llega la luz y no por este gran apagón, sino de manera normal, entre comillas. Eh, Hay personas que no lo conocen. Lo digo con propiedad porque conozco el pueblo de Cuicas, porque voy frecuentemente para allá, y hay pueblos más adentro, hay caseríos, ¿no? Y sé que hay personas que no lo conocen. Entonces, que no se olvide de esas personas y que no se olvide que esas personas están esperando soluciones a el gran drama que viven en esos pueblos y en esos caseríos, porque Venezuela no es Caracas. Venezuela no es una gran ciudad, hay muchísimos pueblitos, entonces eh, yo creo que ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Gladys, por esta entrevista, por estos minutos que me has permitido conversar contigo, a pesar de las dificultades técnicas que significó poder entablar este contacto y finalmente poder hacer esta entrevista. Te lo agradezco mucho, coincido, sin duda alguna tiene que haber un espacio importante para la reconciliación en Venezuela. Lo digo pues porque así lo siento. Cuando todo esto se acabe, el pueblo venezolano va a tener que trabajar las profundas divisiones que ha dejado esta crisis de ambas partes y tendrá que haber un espacio para la reconciliación. Eso es lo que deseamos todos para que Venezuela tenga una convivencia pacífica. Ahora, la prioridad debe ser salir de esta crisis en la que Maduro ha sumido al pueblo venezolano y esperar que la solución llegue lo antes posible. Te lo agradezco mucho, Gladys. Un abrazo hasta Caracas. Así tiene que ser, Joel, no lo pudiste haber resumido de mejor manera.
Y bueno, gracias a ti por el tiempo, por el contacto, por el espacio. Disculpa sí las dificultades y bueno, espero nos veamos pronto y espero que finalmente los venezolanos sí encontremos ese camino de reconciliación que yo sé que está más cerca que lejos. Eh, Sobre todo en esta semana tan ruda. Hubo mucha esperanza, hubo mucha, a ver, esperanza de ayuda entre nosotros, ¿no? Hubo mucha solidaridad, esa es la palabra. Hubo mucha solidaridad y hermandad entre nosotros para superar lo que estábamos pasando. Entonces, bueno, sí, el venezolano definitivamente va a salir de esta, vamos a salir de esta. Si podemos. Te mando un abrazo y bueno, a toda la gente que te sigue y que escucha tu podcast, un gran saludo y bueno, gracias por escucharme.